Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué había antes del principio? ¿Puede tu mente comprender la idea de un tiempo en el que el tiempo mismo ni siquiera existía? Imagina esto, antes del espacio, antes del universo, incluso antes de la existencia misma, había una presencia que llenaba cada rincón de la realidad. Todos nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Una pregunta tan profunda que parece casi imposible de responder. ¿De dónde viene Dios? Las religiones de todo el mundo afirman que Dios es eterno, sin principio ni fin. Pero incluso la ciencia, con todos sus avances, solo ha arañado la superficie, explora el tiempo y el universo. Pero cuando se trata de explicar el origen de una existencia que no tiene principio, se queda en silencio. Entonces, si Dios no fue creado, si no surgió de algo más grande, ¿cómo existe? La misma pregunta podría contener la clave de un misterio mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Podría ser que la razón por la que no podemos encontrar una respuesta es que Dios no encaja en los límites de nuestra comprensión humana del tiempo y la existencia. Ahora, déjame llevarte más profundo en este misterio. ¿Estás listo para explorar el verdadero origen de Dios? Algo más allá de los límites de lo que creemos saber. Si estás listo para este viaje, comenta 777 y desbloqueemos juntos los secretos. Aguanta fuerte, porque esto es solo el comienzo de algo mucho más grande, el origen de Dios. ¿Quién era Dios antes de la creación? Cierra los ojos por un momento e imagina una línea perfecta e infinita que se extiende a través del vacío. Ahora intenta encontrar su principio. No puedes, ¿verdad? Tus pensamientos instintivamente buscan un punto de partida, un origen, un ancla en el tiempo. Pero no importa hasta dónde llegue tu mente, no hay nada que agarrar. Esa es la limitación de la experiencia humana. Vivimos dentro de una línea de tiempo. Nuestros pensamientos están enmarcados por el ayer, el hoy y el mañana. Cada historia que hemos conocido comienza en algún lugar. Pero, ¿qué sucede cuando encuentras a un ser que nunca comenzó? Tú, como cada alma nacida en este mundo, has sido enseñado a medir todo por el tiempo, segundos que pasan, amaneceres y atardeceres, vida y muerte. Pero Dios no vive dentro del sistema que Él mismo creó. No está esperando un reloj y no envejece ni cambia con las estaciones. Él está fuera de todo eso. Él es quien talló el tiempo en movimiento, la mano invisible que colocó las estrellas para marcar los días y las noches. La Biblia nos susurra este misterio en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y que formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué significa existir antes de la existencia misma? ¿Puedes imaginar estar presente antes de la luz, antes de los átomos, antes de cualquier susurro de la creación? Si estuvieras parado en ese vacío, ¿qué verías o sentirías? ¿O siquiera podrías existir? Esta es la verdad que todo lo inspira. No hay un antes de Dios. Él no es un parte del tiempo, Él es el origen de este. El tiempo no lo engendró a Él engendró al tiempo. Los filósofos han intentado durante mucho tiempo describir este concepto, llamándolo la causa no causada o el motor inmóvil, aquel que comenzó todo sin ser causado por nada. Pero incluso las filosofías más grandiosas tiemblan ante la presencia de este misterio. Entonces, aquí hay una pregunta que solo tu espíritu puede responder. Si eres un ser nacido dentro del tiempo, ¿cómo puedes comprender verdaderamente a quien vive más allá de él? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría tu vida si dejaras de intentar encajar a Dios en una línea de tiempo y, en cambio, te permitieras ser atraído hacia su eternidad? ¿Alguna vez has sentido algo que te jala más allá de los límites del mundo visible? Algo antiguo pero vivo que te llama a recordar que vienes de algo más que solo el polvo del tiempo. Permite que este sea el primer susurro en tu corazón. Quien formó el mundo no vino después de él, siempre existió. Incluso el ámbito de la ciencia
a menudo visto como lo opuesto a la fe, ofrece silenciosas pistas sobre este misterio insondable. Una de las mentes más grandes de la historia humana, Albert Einstein, nos introdujo a una realidad que desafía la comprensión ordinaria. A través de su teoría de la relatividad, reveló que el tiempo no es un fondo fijo, ni un reloj que hace tic-tac en algún lugar del cielo. Es una dimensión. El tiempo puede estirarse, doblarse e incluso desacelerarse, dependiendo de la gravedad y el movimiento. Eso significa que el tiempo, al igual que la materia y la energía, parte del tejido mismo del universo, así que si Dios creó el universo, ¿no significaría eso que también creó el tiempo? Y si eso es cierto, entonces Él no vive dentro del tiempo, sino que está por encima de él. Pausa un momento y deja que eso penetre. Dios no envejece, no espera, no progresa hacia nada, simplemente es. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta no estaba atada al pasado ni al futuro. Era eterna. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14 no yo fui, no yo seré, sino yo soy. Siempre presente, siempre completo. Algunos físicos y cosmólogos actuales están explorando incluso la posibilidad de dimensiones más allá de las nuestras, ámbitos donde las reglas del tiempo no se aplican como aquí. En estas dimensiones superiores, el tiempo podría no fluir en línea recta, podría ser simultáneo, circular o algo más allá de nuestra imaginación. ¿Qué pasaría si el Dios de las Escrituras, aquel que formó galaxias con una palabra, existe en una realidad mucho más grande que la nuestra, tan vasta, tan gloriosa, que nuestras mentes apenas pueden comenzar a comprenderla? Puedes imaginar entrar en un lugar donde el tiempo ya no te encadena, donde ayer, hoy y mañana existen todos a la vez, donde las oraciones que susurraste hace años aún están frescas en la presencia del Eterno. Y ahora considera esto: si el Dios que adoras no está limitado por las restricciones del tiempo, ¿no está Él ya en tu futuro resolviendo los detalles que te preocupan hoy? ¿No está ya preparando respuestas a preguntas que ni siquiera has hecho todavía? Así que la próxima vez que te encuentres preguntando ¿dónde está Dios en todo esto?, recuerda que Él no solo está delante de ti, sino que está más allá de ti. No llega tarde, no llega temprano, es eterno, y está exactamente donde siempre ha estado, reinando fuera del tiempo, pero íntimamente presente en cada latido de tu vida. ¿Podría ser que la única razón por la que luchamos por entenderlo es porque Él vive en un reino demasiado santo para los relojes humanos? Muchos han intentado y han fallado en comprender el concepto de eternidad, y tal vez sea porque nunca estuvimos destinados a entenderlo completamente solo con la lógica. Desde el día en que naciste, toda tu existencia ha estado marcada por un principio y un fin. Recuerdas tus primeros recuerdos, mides tu edad por los años que has vivido, cuentas los minutos para los eventos y lamentas el paso del tiempo. Es todo lo que has conocido. Pero imagina, solo por un momento, que pudieras salirte del tiempo, más allá del reloj, más allá del nacimiento y la muerte, más allá de los comienzos y los finales, y ver las cosas desde los ojos de Dios. ¿Qué encontrarías desde ese punto de vista celestial? El tiempo, tal como lo entendemos, podría parecer una sombra fugaz, un velo temporal que cubre algo mucho más grande. Podría ser que lo que para nosotros parece eterno sea simplemente un momento para Él. La Biblia nos dice en 2 Pedro 3:8, con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cómo comprendes a un ser para quien toda la historia, pasado, presente y futuro, existe? Ahora considera la pregunta que muchos escépticos plantean: si Dios existe, ¿de dónde vino? Pero detente y piensa: si Dios tuvo un origen, si algo o alguien lo creó, ¿no sería ese creador más grande? ¿Y no tendríamos entonces que llamar a ese ser Dios en su lugar? Esto nos lleva a un ciclo peligroso, una cadena de causas que nunca termina. Si todo viene de algo más, ¿dónde se detiene?
En el momento en que afirmamos que hubo algo antes de Dios, ya no estamos hablando de Dios, estamos hablando de algo completamente distinto. Pero, ¿y si debe haber un punto de detención, una base que sostenga toda la cadena, una primera llama que encendió el fuego de la existencia misma? Esto no es solo una idea religiosa, es una necesidad filosófica. El pensador medieval Tomás de Aquino exploró esto a través de lo que ahora llamamos el argumento cosmológico. Él razonó que todo efecto debe tener una causa, todo movimiento debe ser puesto en movimiento por algo más, pero no se puede retroceder infinitamente. Debe haber una primera causa, una causa no causada que existe por su propia naturaleza, que no depende de nada, pero da origen a todo, y esa causa es Dios. Esta conclusión no proviene de una fe ciega, ni de un deseo ilusorio. Es la única salida lógica al imposible enigma de la regresión infinita. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido en lo más profundo que debe haber algo más, algo inquebrantable, eterno, y no hecho con manos humanas? Si te colocaran en el mismo principio de todas las cosas, antes de que los planetas giraran, antes de que las estrellas ardieran, antes de que el aliento llenara los pulmones de cualquier criatura, ¿qué encontrarías de pie en ese silencio? Reconocerías la voz que dice, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Apocalipsis 22:13. O tu alma temblaría al darse cuenta de que aquel que no tiene principio es quien te dio principio a ti. Desde el primer aliento de las Escrituras hasta el susurro final en Apocalipsis, una verdad resuena más fuerte que todas las demás. Dios no es como nosotros. Él no está limitado por los muros dentro de los cuales vivimos. No habita dentro de las limitaciones de altura, profundidad o distancia. La Biblia declara en Juan 4:24, Dios es espíritu, y si Dios es espíritu, entonces no ocupa espacio como lo hacen las cosas materiales. No necesita un trono sobre el cual descansar, ni un templo construido con manos humanas para ser real. Él existe, no porque haya espacio para Él, sino porque Él es la existencia misma. Esto es lo que lo hace tan diferente a todo lo que hayas encontrado. Tú necesitas un lugar para sentarte, un lugar para dormir, un lugar al cual pertenecer, pero Dios no necesita lugar, porque cada lugar existe dentro de Él. Él no se encuentra en una esquina del universo, el universo se encuentra en Él. Así que cuando Moisés, temblando ante la zarza ardiente en el desierto, hizo la pregunta más audaz que un hombre podría hacer, ¿cuál es tu nombre?, Dios respondió con palabras que resuenan a través de la eternidad, yo soy el que soy. Éxodo 3:14 No un nombre atado al tiempo, ni un título moldeado por el origen, solo yo soy, un nombre que no necesita explicación porque es la explicación, un nombre que habla de autoexistencia, poder, presencia y gloria más allá de la comprensión. Puedes imaginar escuchar esas palabras no como un lector, sino como lo hizo Moisés, solo, descalzo en tierra santa, rodeado por el fuego que no se consumía. ¿Qué habrías hecho en ese momento? ¿Te habrías atrevido a hacer otra pregunta, o tu alma habría caído en silencio ante la presencia del Eterno? Este es el misterio sagrado que se extiende más allá del lenguaje. Dios simplemente es. No hubo un momento antes de Él, no nació, no apareció, no viaja de un lugar a otro. Él es el lugar. No hay un antes porque Él es el autor del tiempo mismo. No hay un dónde porque llena todas las cosas. El Salmo 139, 7 de agosto lo expresa hermosamente. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si hago mi cama en las profundidades, allí estás. Y ahora déjame voltear la pregunta hacia ti. Si Él verdaderamente está en todas partes, rodeándote y sosteniéndote incluso ahora, ¿por qué a veces te sientes lejos de Él? Podría ser que la distancia no sea física, sino espiritual o emocional. Y aquí hay un pensamiento más profundo para reflexionar. Si Dios no necesita un lugar para existir,
¿Necesitas tú un lugar para encontrarlo o ya está más cerca que tu próximo aliento? Hay algo profundamente inquietante en el misterio. La mente humana, brillante pero limitada, lucha por quedarse en silencio ante lo desconocido. Anhelamos explicaciones, buscamos respuestas para patrones, líneas de tiempo, definiciones, cualquier cosa que nos brinde la comodidad de la certeza. La idea de que algo pueda existir más allá de los límites de la lógica o la razón nos inquieta. Fuimos criados para preguntar, analizar, resolver. Pero, ¿qué sucede cuando el misterio que enfrentamos no es un enigma para ser resuelto, sino una presencia a la que debemos rendirnos? Aquí es donde comienza la verdadera fe, no al borde de las respuestas, sino en el umbral del asombro. Hebreos 11:1 nos recuerda. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un mapa con direcciones claras, es el coraje de seguir caminando incluso cuando el camino desaparece entre las nubes. Es la disposición a confiar, incluso cuando las preguntas gritan más fuerte que las respuestas. ¿Alguna vez te has encontrado despierto en la noche, tratando de entender algo que simplemente no encajaba en tu lógica? Un momento de pérdida, una promesa retrasada, un silencio de Dios cuando esperabas una señal. Y sin embargo, en ese espacio de incertidumbre, algo sagrado a menudo se despierta, un susurro, no de explicación, sino de invitación. ¿Qué pasaría si hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo? En lugar de intentar sin cesar descubrir de dónde vino Dios, un misterio tan profundo que incluso la eternidad se inclina ante él. ¿Y si nos atreviéramos a preguntar, ¿hacia dónde me está guiando? Y si esa es la verdadera búsqueda, piensa en Abraham, llamado a dejar todo lo familiar y caminar hacia una tierra que nunca había visto. No se le dio un mapa, se le dio una promesa, y él creyó. Haz lo mismo si Dios susurrara a tu espíritu. Ve y te mostraré. En un mundo adicto a saber, se necesita una fuerza divina para seguir sin comprender completamente. Pero tal vez, solo tal vez, ahí es donde nace la relación más profunda con Dios. No en el control, sino en la confianza, no en la claridad, sino en la cercanía. Déjame preguntarte esto, no como un desafío, sino como un suave despertar de tu alma. ¿Estás dispuesto a dejar de necesitar entender todo para ser guiado por aquel que lo entiende todo? Quizás la verdadera pregunta no sea sobre el origen de Dios, sino sobre tu destino. Antes de que la luz atravesara la oscuridad, antes de que los ángeles alzaran sus voces, antes de que el primer átomo temblara en existencia, solo existía Dios. No flotando en el espacio, porque el espacio aún no había sido pronunciado. No rodeado de silencio, porque incluso el silencio requiere un contraste. Solo existía Él, perfecto, infinito, completo en sí mismo. Puedes imaginar ese momento, no como espectador, sino como si tu alma estuviera suspendida cerca del borde de esa quietud eterna. No había galaxias, ni tierra, ni lenguaje, ni cuándo o dónde, solo la presencia eterna de aquel que nunca nació y que nunca comenzó. Pero aquí yace el misterio que se extiende más allá del pensamiento humano. Si Dios estaba solo antes de la creación, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué había en su corazón antes del primer hágase? La Biblia ofrece destellos sutiles de esta pregunta insondable. En Juan 17:24, Jesús habla al Padre diciendo: «Me amó antes de la fundación del mundo, antes de que el universo fuera formado». Ya existía el amor, no un amor pasivo, sino una comunión divina activa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una esencia, tres personas perfectamente unidas. Así que, antes de que Dios creara algo, no estaba aburrido, no le faltaba nada, ni necesitaba alabanza o compañía. Existía en gozo eterno, amor perfecto y gloriosa armonía. La creación no surgió de la soledad, sino de la abundancia, de la generosidad desbordante de un Dios que eligió compartir su gloria, no porque tuviera que hacerlo,
sino porque el amor siempre doña. Ahora pregúntate, si ya estuvieras completo, si no te faltara nada, ¿aún elegirías crear seres que pudieran alejarse de ti? ¿Aún formarías estrellas y tierra, sabiendo que un día se levantaría una cruz en ese mismo suelo? Este es el corazón de Dios revelado, que antes de la creación había propósito, había un plan, ya había un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 Jeb. Eso significa que antes de que existieras, antes de que la humanidad cayera, antes de que la serpiente susurrara, la salvación ya estaba escrita. ¿Puedes sentir el peso de esa verdad? ¿Qué clase de Dios escribe la redención en la historia antes de que se cometa el primer pecado? ¿Qué clase de amor prepara la misericordia antes de que la justicia siquiera sea necesaria? Este no es un origen ordinario, no es un mito ni una leyenda nacida de la imaginación humana. Esta es una realidad divina, más allá de todas las realidades, una verdad no atada al tiempo ni a la lógica, sino impregnada de un propósito eterno. La próxima vez que te preguntes, ¿quién fue Dios antes de la creación? Quizás la verdadera pregunta sea, ¿qué clase de corazón elegiría crearte sabiendo lo que costaría? Y ahora regresa la pregunta más profunda, si Dios es eterno y su amor es eterno, entonces, ¿qué parte de esa eternidad estaba destinada para ti? A lo largo de la historia, el misterio del origen de Dios ha inquietado no solo a los creyentes, sino también a filósofos místicos y científicos por igual. Incapaces de aceptar la idea de un ser sin principio, muchos han ofrecido teorías audaces, intentos humanos de comprender lo que tal vez nunca se entenderá por completo. Una de estas teorías sugiere que Dios es un producto del universo mismo, que tal vez emergió de una inteligencia cósmica superior, o que es la conciencia del universo evolucionando hacia su forma más elevada. Algunos lo comparan con un campo de energía, atemporal e impersonal, presente en todas las cosas, pero no un ser personal. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicamos entonces al Dios de las Escrituras, que habla, que ama, que elige y que te llama por tu nombre? Otros han propuesto que Dios es parte de un ciclo interminable, que tal vez hubo un Dios antes que Él y otro antes de ese, una cadena eterna de seres divinos que pasan la creación como una antorcha a través del tiempo. Pero esto nos lleva de nuevo a una pregunta inquietante. Si no hay un primero, ¿quién encendió la llama? Como preguntaron Tomás de Aquino y muchos otros, ¿puede realmente existir una serie sin fuente? Una teoría más audaz sugiere que Dios es un ser avanzado de otra dimensión, tan superior a nosotros en inteligencia y poder, que lo confundimos con lo divino. ¿Podría Dios ser un viajero de un reino superior que no podemos percibir? Pero incluso entonces, ese ser aún necesitaría un creador, porque si fue creado, no es Dios, si evolucionó, no es eterno. Y así, el círculo vuelve a su centro. Es posible que todas estas teorías, por más imaginativas que sean señales de algo más profundo que la humanidad siempre ha sentido. Hay más, y nos sentimos atraídos hacia el límite de la comprensión, no porque podamos entenderlo, sino porque algo antiguo nos llama a recordar quién nos creó. La Biblia no da una línea de tiempo del comienzo de Dios, simplemente comienza con en el principio Dios, Génesis 1 y 1, No hay explicación, ni historia de origen, solo la realidad inquebrantable de que Él ya estaba allí. Quizás esa sea la mayor prueba de todas, porque si pudiéramos rastrear el origen de Dios, ¿seguiría siendo Dios? Si pudiéramos definirlo mediante la ciencia o encajarlo en una teoría humana, ¿no lo haría eso más pequeño que nosotros? Y ahora la pregunta pasa a ti. ¿Qué es más difícil de creer, que Dios tuvo un comienzo o que Él es el comienzo? ¿Podría ser que nuestro anhelo más profundo de explicar el origen de Dios sea en realidad un grito por entender nuestro propio origen? Y si pausaras tu búsqueda de dónde vino Dios, ¿comenzarías finalmente a escuchar a dónde te está llamando a ir? Si Dios no tuvo un comienzo, si existió en perfecta eternidad, sin carecer de nada, sin necesitar nada, entonces,
¿Por qué crear algo en absoluto? ¿Por qué hablar el tiempo en movimiento? ¿Por qué moldear el tejido del espacio y esparcir estrellas a través de un cielo que aún no existía? ¿Por qué formar seres tan frágiles, tan propensos a la rebelión, tan parecidos a nosotros? Este es el paradoja que silencia incluso a las mentes más sabias. Un ser completo en sí mismo, perfecto en amor y gloria, eligió crear algo distinto a sí mismo, algo temporal, finito, vulnerable. Pero quizás la respuesta no se encuentra en la lógica, sino en el amor. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor, no solo que tiene amor, sino que Él es amor en su misma esencia. Y el amor verdadero por naturaleza no puede permanecer contenido. Anhela derramarse, compartir, dar. Podría ser que la creación sea el desbordamiento del amor eterno, que Dios, habitando en belleza infinita y comunión dentro de sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseó extender esa alegría más allá de sí mismo, no porque nos necesitara, sino porque nos quiso. Imagina por un momento ser tan completo, tan lleno de gozo y poder, que decides escribir una sinfonía no para ti mismo, sino para que otros puedan escucharla, bailar con ella y encontrarse transformados por ella. Eso es lo que es la creación. Una sinfonía cósmica, donde cada estrella canta, cada océano respira y cada alma lleva el eco de su compositor. El tiempo no fue creado para Dios, fue creado para nosotros, un marco para nuestro devenir, un escenario para el despliegue del amor, la redención y la relación. El espacio no fue hecho para albergar a Dios, fue hecho para contener la historia que Él escribiría en galaxias, en la tierra, en los corazones. La humanidad no fue creada como un experimento o una ocurrencia tardía. Fuiste hecho para la intimidad. Dios te creó para conocerlo, para caminar con Él, para llevar su imagen. Génesis 1:27 lo proclama con una claridad impresionante. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. Ninguna otra criatura recibió ese honor, solo tú llevas la impronta de lo eterno dentro de tu alma. Pero aquí está la pregunta más profunda. Si Dios sabía lo que sucedería, que su creación se rebelaría, que el amor sería rechazado, que la cruz sería necesaria, ¿por qué aún así la creó? Porque ese es el costo del amor verdadero. El amor que es forzado no es amor. El amor que se elige incluso después del dolor, incluso después de la traición, ese es divino. Entonces, ¿por qué aquel que no tiene principio creó el tiempo, el espacio y personas como tú? Porque Él vio el fin desde el principio y aún dijo que sí. Vio tu caída y aún así te formó. Vio tu lucha y aún respiró vida en tus pulmones. Vio tu vagar y aún escribió la eternidad en tu corazón. Y ahora tal vez la pregunta no sea por qué Dios creó, sino qué harás con la vida que Él te dio. ¿Vivirás como si fueras un accidente del tiempo, o como alguien hecho a mano por el Eterno, mucho antes de que los cielos fueran extendidos como un lienzo, antes de que se formara un solo grano de tierra, antes de que existiera algo como la mañana o la noche? Dios ya había escrito un plan no nacido de la necesidad, sino del amor, no reactivo, sino intencional, no vago, sino impresionantemente detallado. ¿Alguna vez te has preguntado qué había en el corazón de Dios antes de que se dijera, hágase la luz, antes de que el tiempo comenzara a contar, antes de que el Edén floreciera, antes incluso de que los ángeles alzaran vuelo? Efesios 1:4 revela algo asombroso, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Lo captaste? Fuiste escogido antes de la fundación del mundo, antes de las estrellas, antes del sol, antes del pecado. Eso significa que Dios no solo planeó la creación, sino que te planeó a ti. Pero ¿qué tipo de plan era este? ¿Era simplemente existencia, supervivencia, o era algo más profundo, algo eterno? Antes de que el mundo comenzara, Dios ya había concebido una familia.
un pueblo no hecho de piedra ni de máquina, sino de espíritu y voluntad, capaz de amar, de obedecer, de caminar en relación con su Creador. La humanidad no fue un pensamiento posterior, no fuiste una adición tardía a la historia divina, fuiste la pieza central, el portador de la imagen, aquel para quien se plantaría el jardín, aquel a través de quien la gloria divina se reflejaría en la creación. Pero aún más impactante es esto: antes de que comenzara la creación, también comenzó la redención. Apocalipsis 13:8 llama a Jesús el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso significa que incluso antes de que el pecado entrara, Dios ya había preparado el sacrificio. Antes de que la humanidad fallara, Dios había escrito la misericordia. Antes de que Adán y Eva tomaran su primer aliento, Cristo ya había aceptado entregarse. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de amor perdona antes de que algo siquiera haya sido hecho? Esto no es algo ordinario. El plan es una historia de amor escrita en la eternidad, tejida en el tiempo y cumplida en una cruz que estaría en el centro de la historia. Entonces, la pregunta ahora cambia. Si Dios te planeó antes de la creación, si te llamó por tu nombre antes de que las estrellas tuvieran nombre, ¿qué dice eso sobre tu valor? Y si su plan desde el principio incluyó no solo tu creación, sino también tu redención, tu llamado y tu lugar eterno a su lado, ¿qué parte de ese plan estás viviendo hoy? ¿Estás caminando como alguien elegido antes de la fundación del mundo, o como alguien que ha olvidado de dónde viene? Tal vez sea tiempo de recordar: antes de que el mundo te conociera, Dios ya lo hacía. Antes de que tomaras tu primer aliento, Él ya había dado el suyo. Antes de que alguna vez lo buscaras, Él ya estaba escribiendo tu nombre en su historia eterna. Entonces, ¿quién era Dios antes de la creación? Él era todo, y no necesitaba nada. Era amor antes de que existiera alguien a quien amar. Era el principio antes de que existieran los principios. Ya estaba escribiendo tu historia antes de que se pasara la primera página del tiempo. Y aún ahora, más allá de todas las teorías y filosofías, esta verdad permanece: Dios simplemente es eterno, autoexistente e inmutable. Tratar de rastrear el origen de Dios es como tratar de encontrar el borde del cielo. No se llega a un fin, solo se expande el asombro. La verdadera invitación no es entenderlo completamente, sino conocerlo, estar maravillado ante un ser tan vasto y a la vez tan personal, que pensó en ti mucho antes de que nacieran las estrellas. Y si Él te planeó antes de que el tiempo comenzara, entonces tu vida no es al azar, tu dolor no es en vano, tu viaje no está olvidado. En un mundo obsesionado con las líneas de tiempo, las etiquetas y las explicaciones, tú eres la prueba viviente de que las obras más grandes de Dios son a menudo las más misteriosas. Que esto sea tu aliento: no fuiste hecho por accidente. Fuiste creado por el Eterno, elegido antes de la fundación del mundo, llamado a un plan más antiguo que los planetas y destinado a algo mucho más allá de lo que ves hoy. Cada momento de tu vida está envuelto en la sabiduría de un Dios que existe más allá del tiempo, pero que camina contigo dentro de él. Así que la pregunta no es solo de dónde vino Dios, sino hacia dónde te está llevando. Si este mensaje despertó algo en ti, no dejes que se quede aquí. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué parte de esta verdad te impactó más. Escribe 777 si crees que Dios te conocía antes de que el mundo comenzara. Si encontraste esto poderoso, ayuda a difundir el mensaje dando like a este video, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con alguien que necesite recordar su valor eterno. Y si sientes el llamado a apoyar esta misión a través de Super Thanks, sabe que tu generosidad es profundamente apreciada. Pero sobre todo, tu presencia aquí importa. Que camines con valentía hoy, sabiendo que aquel que sostiene todo el tiempo ya te sostiene a ti.
Y ahora, mientras reflexionamos sobre la naturaleza eterna de Dios y la verdad de que nos conoció antes de que el tiempo comenzara, calmemos nuestros corazones y venimos ante ti en oración, invitando a aquel que no tiene principio a hablar en este mismo momento. Oremos, oh Dios eterno, tú que existías antes del tiempo y del espacio, tú que estabas antes del primer amanecer, antes de que las estrellas danzaran en el vacío infinito, antes de que la materia misma existiera. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y sin embargo, sin principio y sin fin, porque tú eres lo que está en la inmensidad insondable, donde no había ni luz ni oscuridad, cuando el concepto de antes aún no había sido concebido, tú ya estabas allí. Tú que no fuiste creado, que no emergiste de algo mayor, porque no hay nada mayor que tú, eres la causa sin causa, el motor inmóvil que da sentido a todo lo que existe. Las mentes humanas intentan comprenderte, buscan una explicación para lo inexplicable, pero ¿cómo puede la criatura entender a su creador? ¿Cómo puede el polvo concebir la mano que lo moldeó? Tú eres la existencia absoluta, la pura esencia de la realidad. Si el universo tuvo un comienzo, tú lo precediste. Si el tiempo es una línea, tú estás por encima de ella, viéndola completamente de un vistazo, dominando el pasado, el presente y el futuro en una hora eterno. Durante siglos, los hombres han preguntado, ¿de dónde viene Dios? Pero en esa pregunta ya hay una limitación humana, porque asumir un origen es reducir tu grandeza a nuestras dimensiones limitadas. No podemos entender la eternidad, no podemos visualizar a un ser que simplemente es, pero sabemos que sin ti nada sería. Existes para nosotros. Eres el origen de toda vida, la fuente de toda luz, el fundamento de toda creación. Oh Dios inmutable, los cielos proclaman tu gloria, toda la creación da testimonio de tu existencia. Y aunque nuestras mentes son demasiado pequeñas para comprender lo infinito, nuestros corazones claman por ti. Somos criaturas del tiempo, oramos al reloj que avanza implacablemente, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Que nuestras dudas no sean una barrera, sino un puente hacia la fe. Que nuestra incapacidad para entender no nos distancie, sino que nos acerque más a ti con humildad, porque si con solo una palabra creaste el universo, con solo un susurro podrías revelarnos verdades que nuestra razón nunca podría imaginar. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Amén.